darle gracias a nuestro buen Dios por su fidelidad, por sus misericordias y porque Él es realmente bueno cada día en nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor. Acompáñenme en oración, hermanos. Oramos. Padre Santo, bendito Jehová de los ejércitos, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu grande amor, gracias, Padre, por tus misericordias. Señor, pues disfrutamos de cada día, Padre eterno, Señor, de tus misericordias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, clamamos a ti, bendito Dios, Padre Celestial, que tú fortalezcas la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que necesitan fortaleza, Padre Celestial, los que necesitan consuelo, Padre Eterno, seas tú consolándolos, bendito Dios. Y Padre Eterno, Señor, que cada uno de mis hermanos, bendito Dios, tome realmente, Señor, compromiso de poder, Señor, bendito Dios, Padre Celestial, adorarte, alabarte, reverenciarte, Señor, porque eres digno de recibir gloria, honra y alabanza. Clamamos a ti, Padre Celestial, Señor, por todas las necesidades en el mundo entero, Padre Santo. Señor, bendito Dios, Padre, que tú obres, Señor, salvación, Padre Celestial. Y Padre Santo, Señor, que nuestros ojos sean alzados y podamos mirar, Señor, bendito Dios, que la mies es mucha y los obreros pocos. Por tanto, Señor, rogamos a ti que envíes obreros a tu mies, Padre Celestial, Señor, que hayan más obreros y que los obreros, Señor, a quienes tú llamas, Padre, sean obedientes, Padre, para poder, Señor, cumplir, Padre, con la gran comisión y, Padre eterno, ser usados por ti, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tus misericordias, por tus bondades, y ayúdanos a disfrutar, Señor, de cada bendición, Señor amado, que tú derramas en nuestras vidas. Gracias, Dios, te damos por este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, continuamos en nuestro tiempo realmente de poder seguir aprendiendo más de Dios. Le damos gracias al Señor porque Él nos da cada oportunidad para poder seguir aprendiendo más de Él. Y en esta oportunidad vamos a tomar pues la palabra de Dios y vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 6. Y podemos ver allí en este Efesios capítulo 1 versículos del 3 al 6, vamos a hablar un poco acerca de la obra de Dios el Padre. La obra de Dios el Padre. Efesios 1, 3 al 6 dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pues en la palabra del Señor podemos encontrar grande bendición, grande bendición. Así que la obra del Dios el Padre vamos a poder considerarla que Dios es quien ha obrado salvación en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y por tanto la palabra de Dios nos dice: bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Primeramente, lo que nosotros debemos considerar, cuán hermosas y ricas bendiciones hemos disfrutado y estamos disfrutando cada uno de nosotros. Una bendición es la salvación que Dios nos ha dado. Pero no solamente esa bendición de ser salvos, sino que realmente el lugar en el que Dios nos ha colocado. Y nos dice la palabra de Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué interesante es poder saber disfrutar de la bendición de Dios, el lugar donde vamos a disfrutar esa bendición y por quién estamos realmente siendo bendecidos.
Cuando dice el Señor aquí, vamos a poder partir de ahí hablando de la bendición, ¿no es cierto? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Aquí el apóstol Pablo llamó por una bendición, o sea, llamó a la gente, a los creyentes, a los judíos creyentes, los llamó sobre esa bendición que hay que darle al Padre, en el sentido de reconocer su gloria, honor y bondad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podríamos decir, necesitamos cada día, pues, reconocer la gloria, el honor y la bondad del Señor hacia cada uno de nosotros, debido a que el Padre ya había bendecido al creyente con toda bendición espiritual. Él dice, la palabra de Dios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Qué importante es poder saber que realmente el Señor nos ha bendecido. Nos ha bendecido, y al bendecirnos, Señor, pues entonces nosotros tenemos que poder realmente retribuir con una bendición también. Detrás de la palabra bendito es alabado con una adoración de amor, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice la palabra de Dios que nos bendijo, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo. Pues aquí podemos disfrutar de realmente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos ha bendecido, dice que nos bendijo, ¿no es cierto? Nos bendijo. Esta bendición, pues, con la cual el Señor nos bendice a nosotros, ya esta bendición es nuestra al verla recibido. Los recursos de Dios están siempre allí para nosotros. Esto nos habla de una actitud de certeza y seguridad. El Señor nos ha bendecido y el Señor nos ha dado una bendición para que esa bendición pueda fluir de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? No estamos sentados aquí gimiendo, llorando, preocupándonos o preguntándonos sobre nuestra salvación. Él nos ha bendecido. Eso es lo que dice el Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Por tanto, nosotros le bendeciremos a Él. Si nosotros hemos sido bendecidos por Dios, entonces nosotros le bendeciremos a Él. Entonces nosotros honraremos su nombre. Entonces nosotros podríamos decir, daremos gloria, bondad y honor al nombre de nuestro buen Dios. Entonces le bendeciremos a Él. Pero si tú tienes una gran noción de su gran misericordia hacia ti, ¿me entiendes? Entonces, llamados y predestinados. Realmente lo que nosotros podemos estar ahí considerando, que es esa gran manera de que nosotros hemos sido bendecidos por el Señor, por su gracia, por su misericordia. Y nosotros tenemos un poquito de noción, podríamos decir, de la gran misericordia hacia nosotros. Entonces estaremos nosotros en gran manera agradecidos hacia nuestro Dios, porque por su gracia, porque la gracia de Dios ha llegado hacia nosotros, y nosotros lo que recibimos de gracia debemos darlo también. Entonces, de ser agradecidos, y al ser bendecidos vamos a bendecir incluso el nombre de nuestro buen Dios. La palabra ahí que nos bendijo, ya esta palabra nos incluye a todos, judíos, gentiles, la iglesia de Éfeso y más allá, ¿me entiende? Entonces, pues es importante el hacer notar que estas bendiciones son para los judíos gentiles creyentes. Los judíos del primer siglo tenían un sentido fuerte de ser bendecidos, llamados y predestinados. Pablo muestra que estas cosas son dadas ahora a los cristianos, ya sean judíos o gentiles. Cuando la palabra de Dios nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea, que nos bendijo, el Señor nos ha bendecido. Hermanos míos, qué bendición es poder contar con, valga la redundancia, las bendiciones del Señor.
con toda bendición que el Señor nos ha bendecido, recordemos que si bien es cierto, las bendiciones materiales vienen de Dios, que son las bendiciones que Dios nos da cada día a nuestras vidas, añade bendiciones a nuestras vidas, pero lo más precioso e importante para cada uno de nosotros debe ser lo que la palabra de Dios nos anima a poder considerar aquí, que dice que nos bendijo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto describe ambas. ¿Qué cosa? El tipo de bendiciones y el lugar de esas bendiciones. O sea, son dos cosas aquí, ¿no es cierto? El tipo de bendiciones que recibimos y el lugar de las bendiciones. Estas son bendiciones de tipo espiritual, que son por mucho mejores que las bendiciones materiales. Las bendiciones espirituales son mucho más que las bendiciones materiales. Estas bendiciones son nuestras. ¿En qué lugar? En los lugares celestiales. En los lugares celestiales en Cristo. Estas son más sublimes y más seguras que las bendiciones terrenales. Realmente muchas veces nosotros estamos tan afanados y tan preocupados por las bendiciones terrenales que tanto así olvidamos un poco las bendiciones espirituales. Hermanos míos, cada uno de nosotros debemos disfrutar de las bendiciones espirituales. ¿Qué es una bendición espiritual? Una bendición espiritual es poder haber recibido la salvación, poder haber recibido la palabra de Dios, poder haber recibido al Señor Jesús, poder haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendiciones espirituales de las cuales nos debemos mantener firmes, nos debemos mantener constantes, debemos estar siempre, pues buscando que darle gloria y honra al Señor a través de esas bendiciones que nosotros hemos recibido. Entonces, nosotros podemos ver aquí que cuando dice con toda bendición espiritual en lugares en Cristo, lugares celestiales en Cristo, nosotros debemos nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones temporales, ¿no es cierto? Y son más de lo que merecemos. Si nosotros nos ponemos a evaluar cada día las bendiciones temporales que nosotros recibimos, son mucho más de lo que nosotros merecemos. Nosotros podríamos decir, pues debemos estar muy agradecidos por eso, pero nuestra gratitud debe ir a Dios podríamos decir en voces de alabanza, de gratitud, realmente cuando hablamos de las bendiciones espirituales. Cuando hablamos de un nuevo corazón, es mejor que un nuevo abrigo. Escuche bien, un nuevo corazón es mejor que un nuevo abrigo. El alimentarse en Cristo es mejor que tener una mejor comida terrenal. El ser un heredero de Dios es mejor que ser heredero de la nobleza. El tener a Dios por nuestra posición es bendición infinitamente más que poseer, pues, acres enteros de tierra, de poder recibir casas y todo eso. O sea, el ser, podríamos decir, heredero de Dios es mucho más que poder estar teniendo todas esas riquezas terrenales. Estas son las bendiciones más raras, ricas y duraderas de todas. Tienen un valor incalculable. Realmente lo que nosotros debemos considerar es que Dios tiene algo que nosotros no podemos medir, que nosotros no podemos tomar una wincha y poder medir y decir, bueno, tan grande es el regalo, la bendición de Dios. No, o sea, Él nos ha dado algo incalculable. Si no tenemos nosotros apreciación por la bendición espiritual, entonces, ¿sabes qué es lo que sucede en nuestras vidas? Vivimos en el nivel de los animales. Los animales únicamente viven para comer, dormir, entretenerse y reproducirse. Para eso viven los animales.
Somos hechos a la imagen de Dios y Él tiene algo más sublime para nosotros. Pero aún así, muchos escogen vivir al nivel de los animales. Dios quiere que Dios quiere que sepamos realmente que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También vemos que todo eso incluye una bendición, pero además significa que cada bendición que recibimos la recibimos en Cristo. También esto significa que Dios requiere bendiciones con toda bendición disponible para nosotros. Dios quiere bendecirnos, hermanos míos, con toda bendición disponible para nosotros. Pero el gran problema es cuánto nosotros estamos aprovechando y disfrutando. Porque si nosotros no vamos a saber manejar realmente las bendiciones que Dios está dando a cada uno de nosotros, entonces, hermanos míos, no va a poder darnos más. Porque Él va dándonos de acuerdo a los límites, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a lo que nosotros podemos administrar. Cuando nos dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En el Señor Jesús el Cristo. Nuestra posesión de toda bendición espiritual es cierta como nuestro ser escogido por Él y escogido antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor pues nos anima a poder saber que no nos atrevemos a disminuir lo que aquí escribió Pablo. Los creyentes son escogidos por Dios y ellos son escogidos antes de que ellos hicieran algo para que haya sido algo para Dios. Es la infinita y libre voluntad de Dios realmente más sagrada que la libre voluntad del hombre. Entonces aquí hay algo que nosotros debemos considerar. No es la voluntad del hombre que lo llevó a poder adorar el nombre de Dios. Es la voluntad del Padre que lo escogió, que lo predestinó, que lo llamó. ¿Para qué? Para ser parte de la familia del cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios nos coloca propósitos. Cuando dice allí en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es Dios quien nos quiere bendecir de tal manera, pues dándonos la salvación y colocándonos en un lugar de privilegio para que nosotros podamos realmente cumplir el plan y el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Dios nos escogió. No lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros y para que nosotros seamos útiles en las manos del Señor. La obra de Dios en nuestras vidas, pues mis amados hermanos, y también nos hace saber algo muy interesante, que Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, útil para que vayáis y anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es poder considerar que Dios tiene un propósito. Entonces podemos ver ahí primeramente que el Señor nos bendijo. El Señor nos bendijo. Entonces, pues, ¿qué es lo que realmente nos anima a poder considerar la obra de Dios el Padre? Que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, según nos escogió en Él, entonces somos escogidos por Dios en el Señor Jesucristo, Jesús el Cristo. Las razones de las elecciones de Dios no son caprichosas ni hechas al azar, ¿me entienden? A pesar de que están más allá de nuestro conocimiento, sabemos que todas son buenas y sabias, pero todas las razones están en Él, no en nosotros. Su elección es de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Al puro afecto de su voluntad. Podemos ver allí el libro de Efesios capítulo 1, versículo 5, donde nos dice la palabra del Señor. Miren ahí Efesios 1, 5. Dice la palabra de Dios: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad.
¿no es cierto? Entonces podemos ver que nos escogió. Primero, nos bendijo. Segundo, nos escogió. Nos escogió y nos escogió según el puro afecto de su voluntad. No es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor. Entonces, nos escogió y somos escogidos en Él, pues si somos escogidos en Cristo, está fuera de nosotros mismos. No es a vista de lo que merecemos, pero debido a que nuestro Padre Celestial nos ha implantado por medio de la bendición de la adopción al cuerpo de Cristo. En pocas palabras, el nombre de Cristo excluye todo mérito y todo aquello que el hombre tiene en sí mismo. Entonces, si Él nos escogió y Él nos llamó, entonces, ¿cuál sería el propósito de Dios? Recordemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahí podemos ver en la palabra de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Recuerda, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Somos escogidos no solamente para salvación, sino también para ser santos, santos y sin mancha. Cualquier entendimiento de la soberana elección de Dios, la cual disminuye nuestra responsabilidad personal de santidad y santificación, está alejado por mucho de todo el consejo de Dios. Las palabras santos y sin mancha son una metáfora tomadas de los sacrificios sin mancha y perfectos, los cuales la ley requería a la gente para que pudieran traer al altar de Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, la palabra de Dios nos habla en el libro de Juan que Juan el Bautista lo presentaba como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha, sin contaminación. Entonces podemos ver que no podemos olvidar aquí pues lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor. Esta palabra en amor no podemos olvidarla, no podemos obviarla, porque la santidad y sin mancha no son nada sin amor, sin amor. Y ya que el amor es el cumplimiento de la ley, y el amor es la fuente de la cual fluye su salvación, por lo tanto, el amor debe de llenar su corazón hacia Dios y hacia los demás. Entonces nuestro corazón debe estar lleno de amor hacia Dios y hacia los demás, pues la palabra de Dios nos anima a poder considerar que desde el inicio, cuando el Señor consideró nuestras vidas, lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios lo ha hecho todo por amor, porque realmente lo que la palabra de Dios nos dice en primera de Juan, que Dios es amor. Si nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo, que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, entonces, hermanos míos, no amamos. Y el amor de Dios no está en nosotros, porque el que ama a Dios, pues ama también a su prójimo, nos dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver el versículo 6. El versículo 6 nos anima a poder considerar. Primero hemos visto la bendición de Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos escogió en Él, en el Señor Jesús el Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser predestinados, adoptados, hijos suyos. Pero miren el versículo 6. El versículo 6 nos hace saber, aquí dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver algo muy interesante. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito de Dios.
pues nos bendijo, nos escogió. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El aspecto racional vuelve a enfatizarse mientras Pablo describe el estatus de aceptos, el cual nos ha otorgado a cada creyente debido a la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios en nuestras vidas nos hace aceptos en el Señor Dios, ¿no es cierto? A través del Señor Jesucristo. Jesús fue completamente aceptado por el Padre. Escuchen bien, Jesús fue completamente aceptado por el Padre. Todo su carácter, todas sus palabras, toda su obra fue aceptable a Dios el Padre, y ahora nosotros somos aceptos a Dios en su Hijo Jesús el Cristo. Qué importante, hermanos míos, es esto, que nosotros hemos sido aceptos en el amado, ¿no es cierto? Pero con un propósito. Cristo fue para alabanza de la gloria de su gracia, pues para Dios. Y Dios nos acepta a nosotros en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. Pablo se dio cuenta que este plan daba gloria a la gracia de Dios. Por medio de la ley, la justicia y la santidad de Dios se hacían más gloriosas por medio del Evangelio. Su gracia y misericordia son hechas de la misma manera gloriosa. El plan de Dios en el Evangelio es muy a menudo rechazado debido a su glorifica santidad de Dios y su gracia. No el esfuerzo de los logros del hombre, sino fue la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es don de Dios. Pues Dios en su gracia tuvo a bien darnos salvación. Dios en su gracia tuvo a bien bendecirnos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios en su gracia nos escogió, nos llamó para poder nosotros realmente ser santos y sin mancha delante de Él. Y sabes, lo más importante y precioso es que nosotros tenemos ese privilegio de poder ser bendecidos, ser escogidos. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Él pueda recibir de sus criaturas que le adoran en alabanza debido a su gloria, su propósito, carácter manifestado en esta forma de fascinante belleza, su gracia. Pues nos anima esto a poder considerar que hablando de la obra de la cual Dios nos hace aceptos en el amado, es como si alguien tomara a un leproso y lo cambiara en un joven encantador. Eso es lo que decía Crisóstomo. Hablando de la obra de la cual Dios nos hace aceptos en el amado, es como si alguien tomara a un leproso y lo cambiara en un joven encantador. Tú sabes que un leproso era un hombre desechado, un hombre rechazado, un hombre que debía estar a las afueras del campamento. Pero nadie lo quería, y ese hombre podía ser transformado y cambiado en un hombre encantador. De la noche a la mañana es lo que Dios hace en nuestras vidas. Es lo que Dios realmente hace por medio de su gracia. Nos bendice, nos escoge. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Pues mis amados hermanos,
Lo que Dios anhela en nuestras vidas, de nuestras vidas, es que nosotros seamos agradecidos. Y por gratitud nosotros vamos a bendecir el nombre de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que cada día podamos realmente considerar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, entonces bendigamos el nombre de Dios. Hablemos bien del nombre de nuestro Dios. Seamos dignos representantes de Dios en esta tierra, porque Dios tiene un propósito para nosotros en el cielo, pero que nosotros estemos en esta tierra con un propósito de poder traer gloria al nombre de Dios. Y Dios realmente estará muy agradado de cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, por tus misericordias y tus bondades. Gracias, Padre Celestial, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tanta bendición, Padre, a favor nuestro. Ayúdanos, Señor, a poder, bendito Dios, bendecir, Señor, tu nombre, bendecir el nombre de nuestros hermanos, bendecir, Padre, a aquellas personas que no te conocen, hablándoles bien, Señor, de ti y hablando, Señor, de tu palabra. Padre eterno, Señor, gracias te damos por tus misericordias y tus bondades, y gracias, Padre Celestial, Señor, por el tiempo en que tú nos permites, Padre Santo, Señor, poder entrar en el trono de tu gracia y poder, bendito Dios, Señor, pues adorarte. Y gracias, Padre Celestial, por tus fidelidades y gracias por tu amor. Dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.